Bueno, pues vamos a tener nuestro tema de la página número 33, tercer tema. Ya hablamos del primero, el segundo y este tercero, que tiene que ver cómo se enfrenta un líder a la oposición. Estamos viendo cómo tiene que enfrentarse usted cuando en algún momento alguien se opone a su proyecto, a su ministerio, a su liderazgo, a sus dones, a sus habilidades. Entonces, ¿cómo puede un líder enfrentar esa oposición que está pasando? Y ya vimos muchas cosas, ¿verdad? Hoy vamos a ver dos puntos centrales, pequeños, cortos, pero a la vez que nos ayuda mucho y que es un recordatorio, porque el primero es un recordatorio de lo que tenemos que hacer. El segundo a lo mejor es algo que no hemos casi visto, pero en el primero es algo que ya tenemos nosotros y que nos lo han dicho en la serie de sermones, de prédicas, desde que iniciaste en el Evangelio hasta ahora. Vamos a orar, vamos a pedirle a la hermana Nayeli que nos dirija a Dios en oración. Bendito Dios, en esta hora estamos delante de ti reconociéndote como el único Dios, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y que has sido siempre ese Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Gracias, bendito Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, porque has permitido que podamos estar hoy en tu casa, unidos, bendito Dios, para aprender de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están acá, porque sabemos que tienes un propósito para nuestras vidas, que aún en medio de las dificultades, de las pruebas, bendito Dios, incluso de las dudas, tú sigues mostrándonos tu amor, tu fidelidad ha estado ahí con nosotros, Padre bendito, y te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nuestras vidas, que sigas guiándonos, dirigiéndonos cada día para poder servirte, Señor, y que lo hagamos con alegría, que podamos servirte con esa disposición en el corazón para estar siempre, bendito Padre, a tus pies, para poder cada día buscar tu rostro y así también poder dirigir a los demás, a quienes también están a nuestro cargo, para que podamos salir adelante cada día como iglesia y que el propósito que tienes para toda esta congregación sea como tú la resuelvas mejor, bendito Dios. En tus manos ponemos la vida también de nuestro pastor para que siga cada día mostrándonos tu palabra, siga enseñando, bendito Padre, con sabiduría. Ayúdale en todo momento y a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos para poner siempre nuestro corazón y nuestra mente dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien. ¿Cómo debe responder un líder ante la hostilidad? Sí, no le di, ¿verdad? ¿Cómo debe responder el líder? Versículo central, Salmos 44, versos 5 al 7, en una versión diferente lo tenemos. Dice, por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores, ya no pondría mi confianza en mi arca y en mis flechas. Sí, así dice, yo no pondría mi confianza en mi arco y mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Subraye, fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Luego vuelve a decirlo otra vez, fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Sin lugar a dudas, nuestra naturaleza humana siente un deseo natural de responder con agresión ante los ataques de los enemigos que juzgan, subraya esto, juzgan, intimidan, denigran, obstaculizan, critican, se burlan la realización de nuestro proyecto, pero sabemos que esta no es actitud correcta. ¿Por qué no es una actitud correcta? Entonces, ¿qué podremos hacer? Ahorita vamos a la respuesta. ¿Hay alguna manera de oponernos ante cualquier agresión que sea aceptable delante de Dios? ¿Por qué no es una actitud correcta responder de la misma forma como a las personas nos están criticando, juzgando, discutiendo? Hay muchas respuestas ante eso. ¿Por qué no es una actitud correcta? ¿Por qué no es bueno engancharse? Yo le digo engancharse
con las personas en un pleito sin necesidad de hacerlo. Dije algo sobre la ira en la serie que tuvimos. Yo decía que, si se dan cuenta, regularmente el ser humano en casa, en la iglesia, en su trabajo, siempre discute por cosas sin sentido. Sin cosas sin sentido. Revise las discusiones y todas comienzan con un detalle. Miren, nada más ahí lo podemos ver. Trump dijo que el Golfo ya no se va a llamar Golfo de México, sino Golfo de América. Y la presidenta dijo que no, que se va a seguir llamando Golfo de México, discutiendo por un nombre que puede ser cambiado o no puede ser cambiado. Si eso fuera así, imagínense los problemas que nos puede ocasionar solamente por un nombre. Si le cambian el nombre no hay ningún problema. En México lo seguimos recordando y el diccionario seguirá diciendo Golfo de México. Pero bueno, es un decir. Ahora, ¿ve usted los altercados, las discusiones que comenzamos a hacerlo por nombres, por pensamientos, por formas, por hábitos, por actitudes, por carácter, por temperamento, por clima? Uy, es un montón. Ahora, mi pregunta es, que sigue aquí, es, ¿por qué no es la actitud correcta de discutir, de oponernos, de tratar de resolver un asunto en la discusión? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay muchas respuestas. A ver, Quique. Enrique. No tengo idea. A ver, hermano Carlos. ¿Qué dice? Ahí está la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Está aquí? ¿Están aquí? ¿Por qué no es la actitud correcta? ¿Por qué no es la actitud correcta? Yo estoy haciendo la pregunta. Yo lo puse como pregunta. Pero sabemos que no es la actitud correcta. ¿Por qué no es la actitud correcta? A ver. Discutir algo que no Ajá. tiene sentido. ¿Por qué no es la actitud correcta de discutir? Quique dice que no tienen ni idea. Creo que es porque no podemos controlar nuestras emociones, ¿no? Nuestro carácter más que nada, ¿no? No lo podemos controlar y digamos que pues, todos tenemos, como decimos por ahí, ¿no? La frase, ¿no? Nuestra naturaleza, ¿no? Del responder a una agresión, el responder el que me toquen, el que se metan conmigo, ¿no? Por ejemplo. Pero pues ahí revela de que mi carácter yo no lo domino. O sea, mi temperamento, pues, o sea, es tan fuerte mi temperamento que no tenemos un carácter débil, pues. Esa es una respuesta. Edgar. Pienso que no es una actitud correcta, sobre todo porque intentarás tal vez convencer a la otra persona, pero sin llegar a un resultado concreto. Convencer, muy bien. Alondra. Alondra. Porque al estar discutiendo ya no piensas lo que vas a decir y empiezas a hablar nunca se llega a una solución peleando. Siempre que mejor empiezas en calma, pensar lo que vamos a decir y resolver el problema que tenemos. ¿Tú discutes? Sí. ¿Por cosas sin sentido o con sentido? No, a veces sin sentido. ¿Quién de aquí discute? Levanta la mano. Pues que todos discutimos. Ahora, la diferencia no es el problema no es discutir, el problema es qué discutimos. Es que creo que ahí confundimos muchas veces la cuestión de discutir, porque se supone que en sí el concepto de discutir no es pelear, es hablarlo. Es hablar algo y decir, si no estoy, por ejemplo, en un acuerdo, oye, vamos a discutirlo, vamos a platicarlo calmadamente.
Ujú. Y si viene, por ejemplo, de repente alguien, si por ejemplo, digamos, ¿no?, enojado por alguna situación, y nosotros estamos como que en total calma y nos agarra, pues en ese momento nuestra primera reacción no es de que lo no, y que se cree pues para que me venga a decir a mí, o sea, y ya de ahí como que luego nuestro cerebro hace la chispa de Sí. ajá, que como Pone en ¿por qué? automático. Ajá, como por qué me viene a decir y quién se cree o por qué, yo también puedo y vamos. Entonces, aquí no es la actitud correcta porque pues lejos de exactamente discutirlo, vamos a hacer muy grande o quizá un problema y al final nos vamos a dar cuenta que es por algo sin Insignificante. importancia, que finalmente ni siquiera a veces debimos ni siquiera pensarlo, tocarlo, pues, y pasa en todos lados, en la casa, en el trabajo, con los hijos, por cualquier cosita a veces que le digo no tiene la menor importancia. Ujú. O sea, nada que ver, pero se nos puede armar inclusive un problema grande, sí, grande realmente. De hecho, las pequeñas discusiones, por así decirles, insignificantes, sin importancia, han llevado a pleitos acalorados. Sí, inclusive digo a golpes, a Ajá. y al final te das cuenta y dices, no tenía que pasar eso, pero era por una cosita chiquitita, pues, pero en el momento. Ok, muy bien. El hermano iba a hacer su participación. ¿No? ¿O no? Ah, bueno. Pero pues sí, es eso, ¿no? Yo digo que es a lo mejor un orgullo tonto que tenemos, no dejar, no querer perder en una mínima discusión, siempre querer tener la razón, aunque no la tengamos, ¿no? Entonces, eso hace que las discusiones vayan haciéndose cada vez más grandes, pues, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que por un momento a lo mejor no tenemos la razón, estamos discutiendo, ¿no? Algo, un mal carácter que tenemos, no es un carácter fuerte, es un mal carácter que tenemos que nos hace discutir por cosas insignificantes. Así es. No lo tenemos. Ujú. En caso de igual, no es mi carácter. Y hay a veces donde sí tiene sentido la discusión. El problema es que a veces no se hace de la mejor forma. Ya lo mencionaba ahorita la hermana Nayeli. O sea, a veces sí tiene razón la discusión. O sea, sí hay un porqué. Solo que no sabemos abordar el tema. Discutimos por una fecha, un día, un horario, un tiempo, una acción, a veces por una palabra, por pensamientos, por diferentes pensamientos también discutimos. Y creo que lo que nos va a enseñar ahora Nehemías tiene que ver con eso. En esta sesión estaremos viendo las sugerencias procedentes de Nehemías. Lo que primero dice Nehemías es, número 1, subraye, confía en Dios. Vamos a ver qué nos dice Nehemías. Nehemías dice, escucha Dios nuestro, cómo, mire, subraye eso, cómo se burlan de nosotros. Luego, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Esa es una segunda cosa que dijo Nehemías. Tercera, entrégalos a sus enemigos. 4, que los lleven en cautiverio. 5, no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados. Y 5 nada más, porque insultan a los que construyen. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no se altercó en discusión vana con los que se burlaban, con los enemigos, con los oponentes, sino que Nehemías hizo algo muy importante que tú y yo deberíamos de hacer. Nehemías confió en Dios y llevó a Dios todo lo que a veces sería bueno decírselo a las personas, mejor lo llevó al altar, lo llevó ante Dios
y le dijo lo que necesitaba decir. Igual que Nehemías, en una oración así aparece en el Salmos con David. De hecho, David dice, a mis enemigos, quiébrales la quijada, ¿no? Rómpeles los huesos, mátalos. Estaba enojado, estaba airado, estaba molesto David. Pero no, lo bueno es lo que no se lo dijo a los oponentes, sino que se lo llevó a Dios. Nehemías hace lo mismo. Nehemías dice, escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvidas sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Ante el ataque de los enemigos, ¿qué hizo Nehemías? Oró. Ora, hermanos, regularmente cuando alguien ya lo trae de ojo en ojo, de ceja en ceja, entre ceja y ojo en ojo. Ora. Cuando, ay, ya rebasó, ¿no? ¿Cómo le hago entender? Bueno, es momento de no hacerlo entender, porque a lo mejor estás tratando con un necio, ¿no? A lo mejor lo que necesitas es ir a Dios en oración y decirle al Señor, ya que lo cambie, ¿no? Que lo transforme, que le haga ver las cosas. A lo mejor lo que tú no puedes lograr con alguien, estamos hablando de cómo vas a resistir al opositor. A lo mejor lo que tú no vas a poder lograr en palabras con alguien, Dios lo puede hacer de manera espiritual. Porque a veces, hermanos, lo que menos hacemos es eso. Todos nosotros decimos ser espirituales y es lo último que a veces llegamos a hacer, a buscar el Espíritu Santo, a buscar a Dios en oración, en el problema, en la situación. Como dijo la hermana hace un rato y tiene razón, casi por lo regular nos enganchamos ante la situación, ¿no? Es más, los pensamientos ajenos a los nuestros lo vemos como un pensamiento opositor, ¿no? Como que nuestro clic, y mire, y lo estoy diciendo porque el mexicano regularmente está así en automático. Yo creo que eso de la batalla de Puebla y la revolución del 20 de noviembre, ya nos traen así a nosotros que de un principio nos pusieron sangre de azteca. Así como que para agarrarnos rápido, ¿no? En lugar de platicar el asunto. Es muy raro la persona. Yo he visto personas que son callados, que son sabios, que escuchan, que guardan silencio, pero al último, ya la última, a la cansada, responde. O sea que nadie se queda sin decir algo. La gran diferencia entre la persona que responde rápido y a la persona que tarda es que el que responde rápido a veces está a la defensiva y actúa rápido con palabras que hieren. O a veces, como dijo la hermana, hasta en los golpes, ¿no? Y el que es sabio, pues tardó, lo digerió. Así se dice la palabra. Pudo digerirlo, ¿verdad? Pudo analizarlo. Pero a veces dio su punto de vista. Y a veces el punto de vista, a veces no es muy sabio, a veces sí es sabio, a veces es con la contraposición de lo que dijeron, pero de todas maneras entró en la discusión. No hay nadie. Por eso digo, vuelvo a decir, hay cosas que se discuten que sí tienen sentido. Sí hay un sentido de discusión. Por ejemplo, yo me voy al ministerio de Pablo en las cartas. La carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta tesalónica, la carta a los colosas. Pablo lo tratan mal en el ministerio. Y dice ahí, si usted lo lee, dice ahí, Pablo ante su defensa de su ministerio. ¿Qué importa
Si te tratan mal, ¿qué importa si te dicen? ¿Qué importa si te subajan? Porque es lo que hizo la iglesia de Corinto a Pablo, ¿verdad? Le dijo que él no era apóstol, que no reconocían su ministerio, y etc. Entonces Pablo lo que hizo es, hace su defensa de su ministerio. ¿Y qué es lo que sucede con Pablo? Es que empieza a decir, a defenderse de las acusaciones falsas que le hicieron. Pero a veces sí tiene sentido y a veces no tiene sentido. Juzgue usted si la defensa de Pablo tenía o no sentido. Cada uno de nosotros lo va a ver en la manera de. Para mí, yo diría, no tenía ningún sentido que te defiendas antes. Eres el apóstol y Dios te eligió y te escogió. Pero para algunos otros han de decir, no, es que sí tiene sentido porque estaba en juego su ¿cómo le llaman? Su reputación, su testimonio. Entonces, cada quien lo va a ver en el juicio que nosotros querramos verlo. Muy bien, pues ahí está, hermanos. Ante el ataque del enemigo, Nehemías oró. Qué manera más fabulosa de aliviar la tensión, dice la autora acá. Cuando estés siendo ridiculizado, subraye, no lo niegues, confiésalo, apóyate en Dios. Admítalo todo delante de Él. Dígale, ¿verdad? Estoy enojado, estoy molesto, me siento airado, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Dígale, estoy confiando en que tú me vas a defender, dijo Nehemías. Nehemías, en lugar de enredarse en una competencia, subraye, de insultos, agresiones y amenazas, ¿qué ganaba Nehemías? ¿Qué ganaba Nehemías? Nada. ¿Qué ganó? Yo quiero preguntar, ¿qué ganó? Es que sigo con eso. ¿Qué ganó Pablo al defenderse? Nada. Nada. Pero no se fue a la tumba Pablo sin dejarlo escrito en por lo menos 4 cartas de ellos. Y todavía la gente sigue diciendo que Pablo no fue apóstol, ¿no? Todavía sigue diciendo la gente que Pablo no fue apóstol. Entonces ahí está. Nehemías, en lugar de enredarse en una competencia de insultos, agresiones y amenazas, lo que hizo fue ir a buscar apoyo en Dios. Por favor, la próxima vez que tenga un altercado con alguien, trate de callar, busque a Dios y deje que Dios sobre. A lo mejor de hecho, no a lo mejor, es la mejor decisión. Más que responder a los insultos. No respondas al necio según tu necedad, dice Proverbios 26:4, o tú mismo pasarás por necio. Si alguien te está ridiculizando, no le contestes. Si lo haces, no vas a ser mejor que aquel que se está burlando de ti. Subraya, apóyate en Dios y ora. El principio para recordar es, cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente, convérsalo con Dios. El ridículo no puede detener el proyecto. Nehemías hizo caso omiso del ridículo y siguió adelante hacia su meta, y esa es la mejor respuesta. Mire, una de las cosas que a veces hace, por eso hace unos días, no recuerdo en qué, yo les dije, lo que a veces el enemigo quiere hacer es parar el proyecto que tú tienes. Porque sabe el enemigo que al momento de entretenerte con discusiones, es como, por ejemplo, no quiere trabajar, el opositor no quiere trabajar. ¿Qué hizo Nehemías? Dale la vuelta, hombre, trabaja con los que sí quieren, no con los que no quieren. Igual, se están en oposición ridiculizando, discutiendo contigo, te quieren detener. Un minuto que pases discutiendo con alguien es un minuto que puedes ganar en tu proyecto, en tu liderazgo, en tu ministerio. Si esto lo logran, van a ser las personas más sabias. Entonces, no te detengas a tratar de resolver asuntos que no conciernen resolver. Alguien dijo por ahí, si lo dejamos todo a Dios, Él sabrá responder.
Él sabrá hacer. ¿Sale? Número 2, los líderes respetan a sus oponentes. Es la segunda. Los líderes respetan a sus oponentes. Emanuel, por favor, lee Nehemías 4:9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Miren lo que hizo Nehemías. Oramos entonces a nuestro Dios. Volvió a orar Nehemías otra vez. Oramos entonces a nuestro Dios. Y luego dice, y decidimos montar guardia día y noche para que se pudieran defender de él. Oramos, dice Nehemías. Necesitamos reconocer y respetar la fuerza de nuestros enemigos. Nehemías dice que oraron. Oramos entonces a nuestro Dios, planearon, decidimos y actuaron. Montar guardia día y noche. 3 cosas. Ahí está para una reflexión, ¿verdad? Orar, planear y actuar. Oramos entonces a nuestro Dios. Decidimos montar guardia día y noche para defendernos, ¿verdad? Decidimos la planeación. Luego montaron, es la acción. Está bien que le pidamos a Dios que nos proteja. Es bueno decirle a Dios cuando nos acostamos, protégenos de los ladrones. Sin embargo, también es necesario que nos levantemos y cerremos con pasadores la puerta. Oliver Cromwell decía, confía en Dios y mantén seca la pólvora. Una ocasión leí por ahí una reflexión que decía que habían 2 niñas que estaban llegando casi cerca del colegio, de la escuela, pero les faltaba unas cuadras. Pero a lo lejos escucharon el timbre o la chicharra, ¿cómo le dicen ustedes? De entrada y de cierre de la puerta. Entonces las 2 de ellas tuvieron una acción diferente. Como eran cristianas, una de ellas se arrodilló, ¿verdad? Bajó su mochila, se arrodilló y clamó a su Dios diciendo, Señor, líbranos de esto, ¿verdad? Ayúdanos a llegar temprano, que no nos cierren la puerta. Pero la otra dice que tomó su mochila, lo agarró muy bien y corrió. Y mientras corría, oraba al Señor y le decía, Señor, permíteme llegar primero, ¿verdad? Y que antes de que cierren la puerta. Y en la reflexión preguntaban, ¿quién de las 2 tuvo la mejor acción? ¿La que se arrodilló para orar o la que corrió y corriendo oraba? Y la reflexión nos llevaba es que muchas veces nosotros nos paramos para orar y esperar sin actuar. Lo que nos debe de llevar a nosotros es orando y actuando al mismo tiempo. Nehemías nos enseña que buscar a Dios es bueno, pero que también no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Mientras estás buscando una solución a la situación, ora a Dios, pero también convéncete a ti mismo de hacer algo por solucionar el asunto. Dios está también en esa decisión, porque quiere decir que que estás orando. Entonces imagínense nosotros dejárselo todo a Dios, y al último esperar en que Dios tuvo muchas respuestas, pero nosotros no lo hicimos. También me lleva en el pensamiento aquel náufrago, ¿no? O sea, ¿alguien se acuerda de aquel náufrago? ¿Verdad? Aquel que un día, bueno, dicen que fue un naufragio, ¿no? Dicen que un día en el naufragio, aquel hombre, ¿verdad? Pedía al Señor que le ayudara, que le permitiera, ¿verdad? Regresar a tierra, que pudiera estar con su familia. Así que de repente pasó por ahí una lancha, pero él seguía esperando a Dios. Luego vino un helicóptero, pero él seguía esperando a Dios. Por último, no sé, creo alguien por ahí le hizo señas, pero seguía esperando a Dios. Al último, entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿cuándo vendrás a rescatarme? En el naufragio, el náufrago. Y el Señor en una voz le responde, ¿verdad? Te he enviado 3 cosas y tú no te has dado ni cuenta. Entonces, hermanos, es bueno orar a Dios, pero también es bueno buscar la solución. Pecamos por
por no esperar la solución de Dios? No. Nehemías nos enseña que no es pecado. Mientras oramos, hacemos algo para que podamos solucionar el problema. Imagínense que Nehemías hubiera dicho, Señor, ayúdanos a detener a estos que están haciendo problema contra nosotros y que son nuestros opositores. Pero no hubiera hecho nada. Aquellos seguían avanzando, aquellos venían, aquellos iban a entrar, aquellos iban a derribar las murallas. Pero los muros. Pero Nehemías dice que no nada más oró, sino que puso guardia día y noche. Entonces, ¿qué hacen los líderes? Número 1, confían en Dios. Y segundo, respetan a sus oponentes. Recuerda siempre este principio. Una petición sin precaución es una presunción. Cuando te sientas hostigado, necesitas apoyarte en Dios y también necesitas respetar a los que se te oponen. Mientras más agresiva, subraya esto, mientras más agresiva sea la oposición, más fuerte será la respuesta que se necesitará. Hermano, cuando tú veas que la oposición es mucho más fuerte y que no podrás ni tan siquiera en reuniones, en pláticas, pues ya hablemos en discusiones, ¿verdad? En tratar de resolver el asunto y no puedes porque es muy fuerte la oposición, ora a Dios. Ora a Dios. Mientras más agresiva sea la oposición, más fuerte debe ser la respuesta que se necesitará. La respuesta de Nehemías a los enemigos fue observada y seguida por el resto del pueblo. Vieron que estaba orando y actuando y ellos hicieron lo mismo. Ellos oraron y actuaron. Si eres líder de tu negocio y quieres que otros te sigan, comienza a orar y también comienza a actuar. El refrán popular dice, soldado avisado no muere en la guerra. Bueno, ahí lo puso, me imagino que fue una traducción porque quien lo escribió es el pastor Rick, lo pusieron en una traducción. Soldado avisado no muere en la guerra. Pero en realidad el dicho es, guerra avisada no mata soldado. Ese es el dicho popular. Pero ellos lo tradujeron así, ¿no? Guerra avisada no mata soldado. Ese es el dicho normal. Aquí dice soldado avisado no muere en la guerra, ¿no? Es una traducción diferente. Es cierto, guerra avisada no mata soldado. A lo largo de la historia, los líderes han tenido que pagar un precio cada vez que han subestimado a sus enemigos, ¿no? Subestimado a sus enemigos. Ora, pero mantente vigilante. Ora, pero actúa. Conoce a tus enemigos y no permanezca ignorante de lo que está sucediendo. Alguien dijo por ahí, y no le des la espalda a tus enemigos. Algo que se enseña, ¿verdad? No darle la espalda a los enemigos. Cuando piensas que ya ganaste y que tienes la victoria, mantente en vigilia, porque los enemigos se vuelven a levantar muchas veces. En la Biblia se usa una y otra vez la expresión estén alerta y oren. De hecho, Jesús la advirtió. Le siguió Pablo, Juan y Pedro. Estar alerta es la parte humana, ponerse en guardia. Y orar es la parte divina, confiar en Dios. Estamos alerta cuando cerramos nuestra puerta. Oramos cuando le pedimos a Dios que confiemos en Él. Haga ambas cosas. Ambas cosas, dice Nehemías, es correcto y es bueno hacerlo. Es normal, como reflexión, que sintamos deseo de atropellar a nuestros enemigos con palabras y actitudes. Es normal que te sientas y que quieras discutir la situación, ¿verdad? Es normal. Es normal que a veces quieras salir triunfador, ganador o vencedor en algo, ¿verdad? Es normal. Pero la enseñanza de Nehemías hoy nos lleva primero a colocar ante Dios la situación y luego tomar las medidas preventivas para que no prosperen la amenaza de los adversarios. ¿Alguien conoce la fábula del el burro, el tigre y el león? ¿Alguien conoce la fábula? Dice que en una ocasión iba platicando el tigre
con el burro. Y llegó un momento en que el burro le dijo, mira, el pasto es azul. Y el tigre le dijo, no, el pasto es verde. Dijo, no, el pasto es azul. Y caminaban más adelante y de repente, ¿ves? El pasto es azul, le decía el burro. Y el tigre, que no, que el pasto es verde. Empezaba a subir su nivel, ¿verdad? Y luego dijo más adelante, no, decía el burro, el pasto es azul. Y siguió caminando. Y de repente le dijo, ¿ves? El pasto sigue siendo azul. Y el tigre le dijo, que no, que el pasto es verde. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Y el burro dijo, no, el pasto es azul. Al fin encontraron al león y le dijeron, a ver, oh rey de la selva, queremos que nos diga qué es en verdad. Yo, el burro, dice, digo que el pasto es azul. Y el tigre dice que el pasto es verde. Y le dijo el león, sí, claro, el pasto es azul. Y le dijo, ¿ves? He ganado. Yo tengo la razón. El pasto es azul. Ya lo dijo el rey de la selva. Y él es sabio. Y él no se equivoca. Así que se fue con su colita, ¿verdad? El burro, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Y le dijo el león al tigre. El tigre primero le dijo al león, ¿por qué le dices que el pasto es azul si el pasto es verde? Dijo, el necio eres tú. ¿Cómo te pones a discutir con un burro por algo insignificante? Tú sabes que el pasto es verde y él sigue diciendo que el pasto es azul. Llevan tanto tiempo discutiendo ese asunto que no eres sabio. El pasto es verde, pero déjalo que él diga que el pasto es azul. Y entonces en esa fábula nos enseña a nosotros a no discutir por cosas innecesarias, ¿verdad? Y saber ser sabio en medio de una discusión. Hay a veces que con decirle a la persona, sí, ok, a que se haga así, que se diga así, que se mencione así, a veces funciona, aunque a veces no, pero a veces funciona. Y más cuando el liderazgo tiene que ver con una posición más arriba de tuya, es que si él se equivoca, déjalo, él pagará las consecuencias. Si está por debajo tuyo en el liderazgo, entonces tú tienes que tener mucho cuidado en esa situación, porque quien va a pagar caro las consecuencias serás tú. Por eso un rey, ante la llevada de alguien, cuando iban en las conquistas, ¿se acuerdan en las conquistas, en todo el libro de Josué? En todas las conquistas, era una gran responsabilidad, porque quien iba a pagar las consecuencias no iba a ser nada más el pueblo, sino Josué mismo, por no saber dirigir al pueblo. Entonces, en esta enseñanza del día de hoy, es que Nehemías nos enseña primero a colocar ante Dios la situación y luego tomar las medidas preventivas para que no prosperen las amenazas de los adversarios. Posiblemente nos hayamos equivocado, pero aún es tiempo de remediar. A lo mejor usted siente hoy que sí se ha equivocado muchas veces, pero qué bueno que tuvimos esta enseñanza el día de hoy, porque eso quiere decir que el Señor tiene en nosotros su mirada y ya no quiere que nosotros nos equivoquemos más. ¿Desea orar por la situación de adversidad que está pasando? Vamos a tener unos minutos de oración por nuestros oponentes, cualquiera que esté viviendo y cualquiera que se vaya a levantar en la oposición de su ministerio, de sus dones, de sus habilidades, de su cargo, ¿verdad? Para que el Señor tome control en medio de esta adversidad que en algún momento usted va a tener y que como dice la oración, y líbranos del mal, ¿no? Y líbranos del mal.